Muy buenas noches, Dios les bendiga a todos los hermanos, a todos los hombres y mujeres en Cristo Jesús. Quiero enviarles un saludo, que el Señor Dios Todopoderoso esté fortaleciendo y reconfortando sus fuerzas cada día más a través de la palabra. Sí, mi querido hermano, gloria a Dios, hemos llegado un poquito como tarde, pero vamos a ir a la palabra de Dios. Gloria al Señor, para dar inicio a este servicio. Recordándoles que estar en Dios es una gran bendición. Vamos a ir al libro de los Salmos, en su capítulo 121. Libro de los Salmos, capítulo 121. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dice la palabra, y leemos bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos y amados hermanos, nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. De Él procede vuestra ayuda, de Él procede vuestro sustento, de Él procede, gloria a Dios, la providencia. Así que, mis queridos hermanos, vamos por un momento a adorar el nombre del Señor. Bendito sea Dios, porque nos ha permitido, en su grande amor, en su grande misericordia, poder estar en su presencia para poder glorificar, exaltar su precioso y maravilloso nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Adoramos y glorificamos el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el que vive para siempre. Alabado sea Jesús. Vamos a adorar el nombre del Señor por un momento y ya estaremos viendo al mensaje de la palabra preparado para esta noche con el tema: sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero adorarte, oh Señor. Yo quiero rendirme con el corazón. Llena mi vida de la unción, que fluya tu espíritu
Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él damos honra y alabanza. Bendito sea Dios. Oh sí, Señor, mi alma te alaba. Oh Señor, te adoramos. Quiero levantar a ti mis manos, quiero levantar a ti mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en su presencia en adoración. Hijo de Dios, recíbelo toda la gloria, la honra y el honor. Hijo de Dios, recíbelo toda la gloria, la honra y el honor. Quiero levantar a ti mis manos, quiero levantar a ti mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en su presencia
Damos gracias a Dios Todopoderoso por su grande misericordia. Por su grande bondad. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para bendecir cada vida, Señor, para bendecir cada persona, bendito Dios, y a través, Señor, de este medio podemos, Señor, acercarnos para ellos y llevar este mensaje de la palabra. Bendiga sus vidas, sus hogares, su familia, y bendíganos en esta noche a través de la palabra. Mis queridos y amados hermanos, a cada uno de ustedes allí, en su casa, en su familia, allí donde se encuentre, quiero desearle que se encuentre bien, gloria a Dios, para la honra y gloria de su alabanza. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hemos titulado este mensaje para hoy: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el mensaje de hoy que el Señor nos ha entregado para compartirlo con cada uno de ustedes. Y vamos a ir a la palabra del Señor tomada de la primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1. Gloria al Señor. En su versículo 14 al versículo 16. Si usted allá en su casa puede, gloria al Señor, apuntar lo que la palabra del Señor hoy nos quiere hablar, bueno, yo lo invito para que lo haga. Primera carta del apóstol Pedro en su capítulo 1, en su versículo 14 al versículo 16. Leemos la palabra bajo el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vuelvo a leer el texto. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Mis queridos y amados hermanos, gloria a Dios. La palabra santidad, gloria a Dios, está en la Biblia muchas veces. La palabra santidad en el hebreo y griego aparece como Kadesh. Kadesh. La santidad, mi querido hermano, es un atributo de Dios.
La santidad es un atributo de Dios. O sea, Dios es santo. ¿Qué significado me da a mí la palabra? ¿Cómo debo de comprender? ¿Cómo puedo yo especificar qué es la santidad? Primero, puro, mi querido hermano. La santidad es pureza. Tercero, la santidad es limpio, o sea, puro, limpio, purificado. Y la tercera parte dice separado, opuesto, aparte, mis queridos hermanos. Y por eso leíamos en el apóstol Pedro, donde la palabra del Señor nos hablaba y nos decía: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. En el pasado, mis queridos hermanos, por la ignorancia, vivíamos revolcándonos con el pecado, vivíamos en la inmundicia, hablábamos cualquier torpeza, practicábamos cualquier situación, a nosotros nos parecía bien. Pero mi querido hermano, el apóstol Pedro viene aquí y nos dice ahora en su versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice: santificad cuerpo, alma y espíritu, mis queridos hermanos. Es tan importante la santidad en el creyente. La santidad, mi querido hermano, es la presencia de Dios habitando en el creyente. Gloria a Dios. Y dice en el versículo 16: porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Cuando se habla de santidad en la iglesia, no es para poner una carga a las hermanas, no es para poner una carga a los hermanos. La santidad tampoco es un hábito religioso, hermanos. Dije al principio, la santidad, mi querido hermano, es un atributo de Dios. Y si Dios es santo, y si Dios es santo, como Dios se mantiene santo y Dios es santo, cada uno de los hombres y mujeres que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, debemos de santificar nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Esto refiere, mis queridos hermanos, que ya no tenemos por qué estar dando lugar a los apetitos, a los deseos de la carne. Que aún, mis queridos hermanos, dice la palabra, porque vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y debemos de mantenernos en la más brevedad posible, separados y apartados del mal. El Señor nos ha escogido para que seamos una nación, un pueblo escogido, un pueblo santo. Pero cada uno de los que hemos sido llamados, hemos sido escogidos por el Señor, debemos, mis queridos hermanos, de mantenernos en santidad. Dice la palabra: porque aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Aún dice la Biblia que no hay comunión entre la luz y las tinieblas, que tampoco hay amistad entre Cristo
y el enemigo. Si una persona es de Dios, si un hombre, una mujer es de Dios, lo más probable es que debemos de escoger, debemos de estar, debemos de vivir nuestra relación, nuestras amistades, mis queridos hermanos, deben de ser también de acuerdo a la palabra. Amén. Dice aquí en la palabra del Señor, Deuteronomio 23, en su versículo 14. Deuteronomio, capítulo 23, en su versículo 14. Dice la palabra, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Mis queridos hermanos, aún dentro de la casa de Dios, dentro de la casa de Dios, los hombres y mujeres que ministran, los que comparten el altar, los que comparten la alabanza, los que prestan un servicio en la obra de Dios como miembros, como obreros, debemos de saber que la casa de Dios también allí se tiene que respetar. Hermanos, y como la casa de Dios se tiene que respetar, el creyente debe de ir a la iglesia, debe de ir al templo y debe de tener reverencia y debe de tener comportamiento y debe de tener, gloria a Dios, bendito Dios, decencia. Porque en el templo, ese lugar es el lugar de reunión. Amén. Y aún Dios le exigía al pueblo de Israel que aún en el campamento, hermano, debía de practicarse la santidad. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque es el lugar referente, es el lugar donde vamos a buscar a Dios, donde vamos a adorar, donde vamos a alabar el nombre de Dios. Por eso el creyente tiene que mantener, gloria a Dios, esa reverencia durante el culto, durante el servicio. Debemos de tener reverencia, porque vamos a la iglesia a escuchar, a adorar, a exaltar, a glorificar el nombre del Señor. Pero muchas veces suele que el pueblo a veces vais a conversar. A la iglesia no se tiene que ir a conversar. A la iglesia no se tiene que ir a otra cosa, mi querido hermano, que a rendir reverencia a Dios. Y como vamos a rendir reverencia a Dios, mis queridos hermanos, debemos de respetar el lugar de culto. El templo es un lugar, mis queridos hermanos, donde normalmente nos reunimos para dar o para recibir de Dios. Entonces, dice aquí la palabra que porque Jehová tu Dios anda en medio de ti, de tu campamento, para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo. Los que se suben, las personas que tienen una responsabilidad sobre el altar,
Mis queridos hermanos, debemos de examinarnos. Debemos de examinarnos antes de subir al altar cuál es nuestra condición. Porque muchas veces estamos dejando pasar por alto y no estamos respetando el altar. Se puede subir cualquier persona de cualquier manera, viviendo de cualquier manera. Muchas veces en desobediencia, muchas veces en adulterio, en fornicación, muchas veces practicando la murmuración y todas estas cosas, y muchas veces nos estamos subiendo al altar, y el altar, mis queridos hermanos, ese lugar es un lugar que nosotros debemos de respetar. Aún Dios exige que la santidad también esté dentro del pueblo, de los que ministran, de los que sirven, de los que están ahí. Porque dice la palabra que en el tiempo pasado, mis queridos hermanos, Dios, dice la palabra que Dios trajo juicio contra Elí y contra su casa, mis queridos hermanos, porque ellos estaban haciendo de las suyas allí sobre el altar de Dios. Entonces, esto puede traer juicio a nuestras vidas. Levítico 19, 1 y 2. Alabado sea Dios. Dice la palabra: Cristo vive, mi hermano. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. La palabra dice que Jehová habló por medio de Moisés y dijo: santo seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dios estaba pidiendo al pueblo de Israel, hermanos, la santificación. ¿Y qué es la santificación? La pureza, la limpieza de cuerpo, de alma y de espíritu, mis queridos hermanos. Es mantenerse intachable. Es la reputación de usted con Dios. Es la hoja de vida que nosotros tenemos delante de Dios. De modo, mis queridos hermanos, de modo que si el Señor pide al pueblo que nos debemos de santificar, debemos de santificarnos. Y no podemos vivir de cualquier manera. Hermanos, debemos procurar en breve apartarnos de lo malo, quitando de nosotros la mentira, el engaño, quitando de vuestra boca toda palabra deshonesta, toda palabra con doble sentido, porque muchas veces hay creyente que todavía vive hablando con palabras de doble sentido, con malas intenciones, hermano, y Dios exige de nosotros santidad. Entonces, el Señor a través de Moisés le dice al pueblo de Israel: santos seréis, porque yo, Jehová vuestro Dios, soy santo. O sea, Dios está pidiendo de su pueblo santidad. La santidad, mi querido hermano, como dije anteriormente, no tiene por qué ser una carga. Más adelante la palabra nos dice que la santidad, hermano, es un fruto que se tiene que producir en el creyente. Y la santidad no es una apariencia tampoco,
que la hermana demuestre que es una santa, que el hermano demuestre que es un santo. No, hermano, la santidad es la conciencia libre, limpia, con la que yo puedo acercarme a Dios. Sí, que yo pueda tener, gloria a Dios, esa conciencia tan tranquila, tan limpia, que cuando me acerco a Dios, lo hago de una manera transparente, hermanos. No con apariencia, no para mostrar a la gente de que soy un santo. No, mi querido hermano, yo no estoy pidiendo a la iglesia, yo no estoy enseñando a la iglesia en esta noche que tiene que tener una apariencia de santo. No, hermano, cuando en una persona hay santidad, esto desde afuera, desde lejos, se le puede conocer a la persona que tiene comunión con el Espíritu de Dios. Cuando una persona quiere aparentar que sobre él, sobre ella hay santidad, hermano, eso no es santidad. Santidad es aquello que me hace a mí ser tan libre, ser tan feliz y sentirme, mis queridos hermanos, consciente que delante de los ojos de Dios estoy caminando correctamente. Entonces dice, gloria al Señor, tu campamento ha de ser santo. Por eso en la iglesia siempre se le recuerda a las hermanas que sus vestiduras tienen que ser de acuerdo, hermanos, al porte. Que la hermana no puede sentir el vestirse moderadamente, decentemente, como una carga. No, mi hermano, es que Dios exige santidad para esas hermanas que a veces se enojan con el pastor porque el pastor a veces les corrige su manera de vestir. No tienen por qué enojarse. No, hermano, Dios exige santidad. De tal manera que si alguno, gloria a Dios, está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Así que si alguno está viviendo en la palabra de Dios, pues ha de sentir la santidad, hermano, como algo propio en su vida. Amén. Que eso lo haga ser feliz. Que si alguno no se siente en condición, que si alguno por alguna razón le falla a Dios, procure que al altar no se tiene que subir allí contaminado. Que si alguno está en desobediencia, reconozca ante Dios y ante el hombre, ante el ministro de Dios. Es mejor, hermanos, tomar por un momento la silla y reconciliarse con Dios. Y cuando ya sienta que está reconciliado con Dios, entonces volver nuevamente a tomar el altar. Pero hay gente que muchas veces quieren tener apariencia y esconden el pecado y así se suben sobre el altar sabiendo que Dios demanda santidad, mi querido hermano, y que por esta razón muchas veces la obra de Dios se estanca. Por eso muchas veces hay enfriamiento espiritual dentro de la iglesia. Por eso muchas veces, gloria a Dios, en la iglesia, hermanos, muchas veces la iglesia se estanca. ¿Por qué? Porque mucha gente, muchos de los que ministran, muchos de los que a veces, gloria a Dios, han sido llamados por Dios para ministrar, para estar llevando a cabo la labor de obrero, muchas veces no la respetan. Y la santidad, mis queridos hermanos, se tiene que vivir desde adentro hacia afuera. Apocalipsis 21:7, mira lo que dice la palabra. Hermanos, la palabra dice que allí no entrará cosa inmunda, hermanos. Allí no va a entrar cosa inmunda, gloria al Señor. El que murió con Cristo, hermano, le es necesario nacer de nuevo y vivir en Cristo. Gloria a Dios. Apocalipsis 21:7. Dice la palabra: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos
los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Gloria a Dios. Verso 27, mi querido hermano. Era verso 27, no 7. Dice la palabra: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida y del Cordero. ¿Qué dice la palabra, hermanos? No entrará cosa inmunda. Por eso los hombres y mujeres de Dios, sean jóvenes, sean ancianos, hermanos, debemos de tener en cuenta esto. La santidad tiene que estar actuando en nuestra vida. Como digo, usted y yo debemos de sentir temor y debemos de sentir temblor delante de Dios. Y esto va para los jóvenes, que muchas veces no aprecian el tiempo y la oportunidad que el Señor les da, y que muchas veces tampoco respetan a su pastor, porque a veces establecen noviazgos y muchas veces a escondidas. Y muchas veces, hermanos, a escondidas. Y todo lo que se hace a escondidas, hermanos, está en contra de la voluntad de Dios. Yo siempre digo, los hombres y las mujeres se pueden enamorar, pero si algún joven en la iglesia, alguna joven en la iglesia se enamoró de un joven, o el joven se enamoró de una joven en la iglesia, debe de ser muy respetuoso. Debe de saber de quién se enamoró y deben de declarar y pedir el permiso en la iglesia para que ese noviazgo, mi querido hermano, no sea una trampa del enemigo, para que luego venga a causar situaciones de vergüenza dentro de la iglesia. Cada uno debe de tener claridad y sentir el llamado de Dios con responsabilidad. Entonces dice la palabra en Apocalipsis 21:27, dice la palabra: no entrará cosa inmunda. Para los que dicen, es que la santidad era el tiempo pasado, es que esto era antes. No, mi hermano, la palabra dice que Dios es santo ayer, hoy y por siempre. Y que nosotros no podemos pasar por encima, por alto la palabra de Dios. Es verdad que estamos en el tiempo de la gracia, pero no estamos, hermanos, para vivir en el tiempo del libertinaje. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Por eso dice la palabra, mis queridos hermanos: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que no andan conforme a la carne. Porque los que están andando conforme a la carne, hermanos, están fuera de la santidad. Pero los que están viviendo conforme al Espíritu, dice la palabra, no habrá ninguna condenación. Por eso debemos vivir en el Espíritu.
Y si una persona vive en el Espíritu, procura la santidad. No le teme. No le teme el practicar la santidad. Se sujeta, aplica en su vida la santidad. Mira lo que dice Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin de la vida eterna. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado, fuimos liberados del pecado, gloria a Dios, y hechos siervos de Dios, servidores de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Dice, tenéis por fruto la santificación. O sea, la santificación se tiene que producir como en mi vida, como un fruto de parte de los hijos de Dios. Y como fin de la vida eterna. Hermanos, debemos de procurar santidad. ¿Por qué? Porque estamos todos, hermanos, buscando para alcanzar la vida eterna. Miremos qué dice Hebreos 12:14. Dice la palabra del Señor: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amado hermano, dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Cuidemos alrededor nuestro. Velemos delante de Dios. Vigilemos por nuestra vida espiritual, por nuestra comunión con Dios. No siendo gravosos en nuestra manera de vivir. Viviendo conforme a la voluntad del Espíritu y no conforme a la carne. Sabiendo, mi querido hermano, que como requisito la santidad ha de estar para aquel día que el Señor nos llame a su presencia. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Para esas personas que a veces quieren vivir con un pie dentro de las cosas de Dios y con un pie dentro de las cosas del mundo. Para aquellos que son cristianos de lunes a viernes y de sábado a domingo se convierten en mundanos. Para aquellos que juegan con el maligno, pero que también quieren, gloria a Dios, estar ahí mezclados con las cosas de Dios. No, mi querido hermano, si eres de Dios, póngase firme, porque Dios a la final te va a recompensar. Y vamos por último a Efesios capítulo 5, verso 27.
Dice la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, mis queridos hermanos. El apóstol Pablo le habla a los efesios de la manera que el Señor quiere presentarla a la iglesia, al Padre. Pero dice la palabra, mi querido hermano, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. O sea, una iglesia pura, una iglesia limpia, hermanos. Una iglesia sin arrugas, sin mancha. Amén. Una iglesia no viviendo en las cosas corruptibles, sino viviendo en el tiempo incorruptible. Que cada miembro, que cada obrero, que cada vaso, que cada cántaro, hermanos, sepamos fielmente, hermanos, vivir para Dios. El Señor quiere presentar al Padre, quiere presentar a una iglesia pura, una iglesia sin mancha, sin arruga, hermanos. Pero nosotros debemos, gloria a Dios, de obedecer. Debemos de echar mano de esta palabra. Dios quiere presentarte ante el Padre como una mujer, como un hombre limpio, puro, que se guardó, que se santificó, que mantuvo su comunión con Él. Hermanos, velemos para que la verdadera santidad de Dios esté morando en nosotros. No hagamos caso omiso de la palabra. No desaprovechemos el tiempo y más bien afirmemos nuestros corazones para con el Señor. Afirmemos nuestros corazones para con el Señor. Muy pronto sonará la trompeta y el Señor va a venir a buscar ese pueblo que se santificó, ese pueblo que se guardó, ese pueblo que obedeció, ese pueblo, gloria a Dios, que mantuvo intachable la hoja de vida allá en el cielo, escrito su nombre, hermanos. Que cada día ese nombre, gloria a Dios, brille mejor. Que cada día ese nombre resalte mejor allí, en el libro de Dios. Pero apártese de todo pecado. Apártase de toda contaminación, de toda impiedad, de toda inmundicia. Hagámonos obedientes al Señor, porque Él va a recompensar. El Señor trae un galardón. No desaproveches el tiempo, hermano obrero, hermano miembro. No desaproveches el tiempo, hermana que tienes un ministerio, hermano que tiene un ministerio. Aprovecha el tiempo, pero ese tiempo, hermano, no lo aproveche en la carne, aprovechelo en el Espíritu, buscando de Dios fielmente, como obrero de Dios, como siervo de Dios, como obrero aprobado. Mantengamos, hermanos, intachable nuestra conducta delante de Dios. Y si de esa manera vivimos delante de Dios, el enemigo no tendrá nada malo que hablar de nosotros y tendrá que huir. Pero ¿sabe cuándo el enemigo se mete? Cuando el enemigo se entrepone, cuando hay contaminación,
cuando hay inmundicia, cuando hay pecado oculto, cuando estamos escondiendo, cuando le estamos huyendo a la verdad, cuando estamos haciendo las cosas como mundanos, no como cristianos. Y por eso muchas veces el enemigo nos avergüenza, porque tenemos una apariencia. Pero recuerde que la apariencia no es el boleto, hermanos, para entrar al reino de los cielos. La apariencia no es el boleto para entrar en la presencia de Dios, hermanos. Dios exige, Dios quiere y Dios, hermanos, demanda santidad de usted y de mí y de todo aquel que fue llamado para servir en su santa obra. Gloria a Dios, para aquel que fue llamado para estar en su presencia. Dios exige santidad, porque dice perfectamente, delante del Señor no entrará cosa inmunda. Y vamos para Dios. Vivamos para Dios. No es fácil, pero si echamos mano de esta palabra, seguramente el Señor nos va a ayudar y vamos a estar ahí. Mis queridos y amados hermanos, quiero orar al Señor por usted, por la iglesia, por el pueblo de Dios, que hemos sido llamados, que fuimos escogidos para estar en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, una vez más te damos gracias y te bendecimos, Señor. La palabra dice que el que es de Dios, palabra de Dios oye. Señor, tu palabra dice que tú vienes por una iglesia pura, sin arrugas, sin mancha. Una iglesia, bendito el nombre del Señor, que santificó cuerpo, alma y espíritu. Por una iglesia que mantuvo la comunión. Por una iglesia, Señor, que no se contaminó. Por una iglesia, Señor, que buscó su presencia y se guardó fielmente, Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos y colocamos en sus preciosas manos, bendito Dios, gloria a Dios, esta palabra para que todo aquel que la reciba, para que todo aquel, Señor, que pueda, Señor, tomarla, bendito Dios, la pueda poner por obra en su vida, en su ministerio. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cada día, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, Dios, sea lleno, Dios, de esa santidad, de esa presencia, Señor, de esa presencia poderosa, de esa iglesia santa, Dios mío. Ven a bendecirnos, Padre, que cada día podamos morir al viejo hombre, Señor, y vivir al nuevo hombre según Cristo, Señor, haciendo su voluntad, santificándonos por completo, cuerpo y alma y espíritu, Señor. Oh, maravilloso Padre de gloria, damos gracias y bendecimos a todos aquellos hermanos, a todos aquellos hombres y mujeres de Dios y aquellos, Señor, que están hoy recibiendo la palabra. Bendígalos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Sí, Padre, te damos gracias, Señor. Una vez más, te bendecimos y te adoramos. Mis queridos y amados hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga rica y abundantemente. Hasta una próxima oportunidad.
Que Dios les guarde a todos.